vamos a dar, si queréis, paso a nuestro primer invitado. Y vamos a recibirle, por favor, con un aplauso a Nacho Requena. Después de Nacho, vamos a tener también otra... Bueno, el tema de Nacho lo hemos titulado Videojuegos y prensa especializada. ¿Qué importante es la prensa especializada? ¿Qué importante es la prensa especializada dentro del sector? Se me caen las lágrimas cuando veo a lo mejor periódicos generalistas hablando del sector de los videojuegos, diciendo, ¿o no, chicos? ¿No se os caen muchas veces las lágrimas cuando veis un periódico, El Mundo, La Razón o cualquiera de estos que hablan de videojuegos? Y dices, pero ¿qué coño me estás contando? No tienen ni idea, es solamente la forma de hablar, de explicarte, de hablar de nuestra terminología. No tienen ni idea, ¿o no? ¿No pasa eso? Por eso es muy importante que tengamos, y es un gran valor, bueno, toda la prensa especializada, el trabajo que cuesta lanzar, editar, mantener a todos los patrocinadores, es muy difícil. Por eso tenemos que apoyar a toda esta prensa especializada a que sigan trabajando, para que nosotros tengamos un soporte y tengamos una visibilidad que el sector se merece, ¿o no? A mí se me caen las lágrimas cuando veo periódicos, cuando veo periodistas, pues que no saben lo que están hablando, o dicen barbaridades, o demonizan los videojuegos, el sector de los videojuegos, que eso es otra cosa que no puedo llegar a entender. Cuando muchas veces lo que creo que le tienen desde otros sectores es miedo. Porque ya sabéis, el sector de los videojuegos, al de la música y el del cine, lo duplica en facturación. Duplicar nada más y nada menos en facturación mundial. Y muchas veces lo que hay es desconocimiento y miedo a este sector, ¿vale? Por eso estamos los profesionales que llevamos muchísimo años trabajando en esto, que tenemos que estar apoyándolo y haciendo cosas pues, para elevarlo donde tiene que estar, ¿vale? Así que sin más, otro aplauso por favor a Nacho. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Vale. Lo primero, muchas gracias por asistir. Sé que el día está un poco horrendo, la verdad. Y además tengo la suerte, o la desgracia, como se mire, de haber estudiado 5 años en la facultad de ahí al lado hace ya bastante tiempo. Entonces sé que en el momento que llueve, aquí el C1 y el C2 parece que tardan en llegar 60 minutos más. Lo primero de todo, muchas gracias también, tanto a lo que sería J. Andalucía, el Entertainment y todos los entes aquí implicados. Mi nombre es Nacho Requena, no sé si alguno me conocéis, para los que no, soy periodista especializado y soy otro más de esos autónomos que viven en este país intentando sacar adelante un poco diferentes proyectos y en este caso escribir sobre videojuegos. Voy a intentar explicaros diferencias entre prensa especializada, prensa generalista, y si hay gente de estudio, incluso periodistas, cómo un poco tenéis que orientaros, ¿vale? Tanto a esa prensa especializada como a lo que sería esa prensa especializada hacia el estudio, es decir, recíproco. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Existen dos claras diferencias. Tenemos prensa generalista y prensa especializada. Cuando decimos prensa especializada, hacemos referencia, obviamente, a consola, Playmanía, en este caso a las páginas web ya, PlayStation, Vandal, Internet de Juegos, es decir, páginas web, o al fin y al cabo, medios que se dedican única y exclusivamente a hablar de videojuegos. Cuando hablamos de prensa generalista, hablamos de prensa que podría tratar desde una sesión en el Parlamento hasta precisamente los videojuegos. No obstante, existen diferencias, como ya digo, muy claras a la hora de tratar ambos temas. Por ejemplo, uno de los principales puntos, diferentes o distintos enfoques de redacción. Esto es algo que a mí me hace mucha gracia, porque cuando tú estás hablando de prensa generalista, los que también escribimos en prensa especializada tenemos que cambiar prácticamente. Tú dices, bueno, sigues hablando español y castellano, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tienes que cambiar de manera diferente el lenguaje. Si tú a tu madre le hablas de gameplay, le hablas de downgrade, le hablas de fireware, le hablas de actualización, ella se pierde. Entonces tú lo que tienes que hacer en la prensa generalista es adaptar ese enfoque de redacción para que esa persona que no está habituada al mundo de los videojuegos, al fin y al cabo, comprenda el mensaje. Puede parecer una tontería, pero no lo es. Es muy importante y de hecho, ahora después cuando estemos hablando de más allá de la prensa generalista, lo veréis. ¿Por qué? Pues básicamente por eso que estamos diciendo. Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre creo que si ha entendido 5 textos míos, mucho es. Mucho es. No por nada, sino porque
es diferente. ¿Cuáles a lo mejor los que sí ha comprendido? Los que están escritos a lo mejor en El País, en El Mundo cuando estaba, en su momento, etcétera. ¿Por qué? Porque sé que cuando estoy escribiendo para alguno de esos periódicos, de manera radical cambio el lenguaje. Intento adaptarlo a ese público. Sobre todo porque sé que ese público es alguien que compra un periódico y a lo mejor no tiene ni pajolera idea de cuál es la siguiente consola que va a sacar Sony al mercado. Él sabe FIFA, porque lo escucha por Manolo Lama a lo mejor todos los días, sabe que está saliendo la PlayStation porque la tiene anunciada hasta en la sopa y a lo mejor conoce, con suerte, algún que otro juego. Obviamente Red Dead Redemption ahora mismo, porque lo tienes hasta en las marquesinas de la entrada del Mercadona, y esto es literal. Entonces, claro, eso pues te puede sonar, ¿no? Como digo, es un público objetivo muy diferente. No es lo mismo orientarse a alguien que está acostumbrado a escuchar hablar de videojuegos que a alguien que no tiene, como digo, base o formación o no juega a videojuegos. Por suerte cada vez hay más gente que juega a videojuegos, en este caso, sobre todo gracias a los smartphones. Siempre diré que la telefonía móvil ha hecho muchísimo por el sector de los videojuegos, ha conseguido que gente que a lo mejor no tocara en su vida un videojuego, ya lo esté tocando. Esto, bueno, tenemos a la precursora, creo que fue Amparo Baró, con Nintendo DS y ese anuncio famoso de 7 vidas dándole en una colleja. Pues eso fueron los inicios, entre comillas, de vamos a acercar el videojuego mainstream o vamos a acercar el videojuego al mundo mainstream, ¿no? Ahí jugando con la Nintendo DS, luego Wii y demás, ¿no? Y bueno, como digo, para finalizar esta diapositiva, intereses muy variopintos. Y me explico. A la prensa generalista, que Red Dead, que GTA y demás saquen una nueva actualización o haya un problema incluso de crunch, le da exactamente igual. Cuando tú hablas de prensa generalista de videojuegos, la idea es que tienes que tratar temáticas que sean para todos los públicos. Esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que más llama la atención a lo mejor dentro de esa prensa generalista, ¿no? Tienes el caso ahora, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que más lo estaría petando estos últimos años? Tema de VR, tema a lo mejor de la nube, etc. Entonces poco a poco tienes que ir introduciendo esos temas en materia generalista. Cuesta mucho, sobre todo por la siguiente diapositiva que voy a poner. Yo siempre digo que la prensa generalista, tirando de meme, es el señor Vance. Mis referencias son los Simpsons, no es casualidad, ¿vale? Yo siempre digo que la prensa generalista es un poco este señor Vance entrando en clase diciendo hola, ¿qué tal? Soy joven, pero en el fondo soy viejo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación todavía, queramos o no, sobre todo los generalistas, como digo, están dirigidos por gente de avanzada o mayor edad que no se han criado en el mundo de los videojuegos. ¿Esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es que cuando vas a una reunión de contenidos de algún medio de estos, hablas de videojuegos y eres como el desgraciado que sí, ¿vale? Entonces eres el desgraciado, el friki, el que está ahí y da igual. O sea, da igual que cuántos estudios tengas, da igual que tengas a lo mejor la misma formación, incluso que tengas más. Eres el paria ese, el que está ahí, que habla de videojuegos en el periódico. Por suerte, y esto hay que decirlo, van cambiando los tiempos muchísimo. Por ejemplo, yo pongo el caso siempre de El País. El País, Ángel Luis Ucasa es el encargado de la sección de cultura. Ángel da una caña brutal a todo el mundo, de verdad lo digo. Es compañero y amigo de Prisa y es muy bestia escribiendo. Pero precisamente ha conseguido hitos muy importantes. Este año, por ejemplo, en agosto, El País dedicó una portada en exclusiva a los videojuegos. Fue la Gamescom, fue un ministro, pero fue la primera vez que en El País se dedicó una portada en exclusiva al mundo de los videojuegos y el desarrollo. Se ha luchado, se ha intentado y se ha conseguido. Eso es lo importante de la prensa generalista. Esperemos que este señor Vance, entrando viejo, pero con aspecto joven, en el futuro sea al fin y al cabo un meme, eso mismo, sea algo del pasado, ¿no? Lo digo más que nada por lo que estoy contando, ¿no? Que poco a poco se van consiguiendo. Si tenemos que echar la vista atrás, no sé si recordáis el diario Público, o sea, Público ahora existe como página web, pero en su momento como publicación impresa. En su momento Ignacio Escolar sí publicó portadas de videojuegos. De hecho, yo las tengo colgadas en mi cuarto como algo histórico. O sea, recuerdo que le di una portada a GTA 4, el diario Liberación de Francia le dedicó también otra portada a GTA 4. Es cierto que trataban todos o sea, toda la temática la trataba como algo que se hace muy habitual en la prensa generalista.
el sector de los videojuegos que mueve más dinero que el cine, la música, no sé qué, no sé cuánto. Parece que siempre hay que pedir perdón, ¿no? En la prensa generalista, cuando hablamos de videojuegos, siempre tenemos que pedir perdón. Y siempre que, al principio, como decir, oye, movemos este dinero, hacernos caso. Es algo que me da mucho coraje, porque es casi obligatorio empezar el primer párrafo. En la prensa de los videojuegos, no sé qué, no sé cuánto, movemos tanto dinero más que el cine, la música, y que todo junto, unido, el conglomerado, siempre se empieza igual, y es un poco porque te lo exigen. Porque parece que ese lector de prensa generalista necesita una especie de contexto. Por suerte, como digo, cada vez menos. Entonces, bueno, caso de Ángel Luis Sucasa, al ver en La Vanguardia, en El Mundo van también cambiando un poquito las cosas. Entonces, poco a poco, esa prensa generalista va modificando lo que sería la perspectiva o la visión de los videojuegos. Creo que estamos más cerca de lo que parece de empezar a tener portadas de videojuegos. O sea, si este año tuvimos la Gamescom con el ministro allí en la feria, que este año la Gamescom de Alemania en agosto fue dedicada al desarrollo español, estuvieron ahí un montón de estudios y demás, y estuvo allí el ministro. Creo, de verdad lo digo y de corazón, que estamos más cerca de que en el país, en el mundo, en La Vanguardia y en un montón de diarios de tirada nacional importantes, los videojuegos empiecen a ser portadas, y no solo empiecen a ser portadas, sino que también empiecen a tener relevancia dentro, que se les pueda dedicar todos los días 1 o 2 páginas, como ya se le hizo en su momento al cine o como ya se le hizo en su momento a la música y a los espectáculos culturales, porque al fin y al cabo los videojuegos son cultura y eso es lo importante, y creo que se van enterando. Obviamente, conforme más pasen los años, más interiorizado vamos a tener esto, porque los que vamos a, entre comillas, dirigir los medios de comunicación, seguramente sea gente que juega a videojuegos, ¿no? Es lógico. Pasamos a prensa especializada. Pongo a Lisa ahora, con su toque hipster de cuando se va de vacaciones con la familia, y también es uno de los capítulos que más me flipa de Los Simpsons, la verdad, las cosas como son. Porque creo que la prensa especializada es un poco también esto. Igual que la prensa generalista no quiere saber nada de los videojuegos, parece a veces que la prensa especializada se olvida también del público general, ¿no? No sé si os pasa que cuando escucháis una retransmisión de eSport, posiblemente el 50% del mensaje lo habéis perdido. Sobre todo si no habéis escuchado hablar de eSport antes. Yo conozco a Ibai Llano, comentarista de la Liga de Videojuegos Profesional, es buen amigo, y yo siempre se lo digo, Ibai, el 50% de lo que dices no lo entiendo. Y digo, no es que no pronuncies o no esto, es que usas tantos anglicismos y tantos términos exclusivos que sí, que es cierto que tu público busca eso. Pero vamos a castear. Castear, vamos a comentar. Tenemos el verbo en castellano. Es decir, un caster es un comentarista de toda la vida. ¿Por qué utilizas caster? Que sí, sabemos que es un anglicismo, que está aquí importado. Pero esto un poco lo que hace es crear esta falsa sensación. Esta falsa sensación de que tienes un espejo en el que solamente tú te miras. Y hay que tener mucho cuidado porque estás perdiendo público. Estás perdiendo público porque si en lugar de decir caster, en lugar de decir comentarista, dices caster, a lo mejor esa persona que quiere entrar en el mundo tiene una barrera de repente. O empiezas a usar palabras, ya digo, en inglés que no conoces. Sí, la traducción la puedes saber. O sea, yo sé hablar inglés, pero tú escuchas la traducción y digo, ¿a qué se refiere? Pues a este caso, ¿no? Y hace muchos términos, o sea, usa muchas palabras inglesas que sirven, como digo, en castellano. Se ha actualizado, ha subido de nivel. Por ejemplo, cuando dice, ha farmeado. Farmear es recolectar, entre comillas. Conseguir, coger, recolectar. Te acabo de decir 3 verbos en un momento. Y podría decirte 10 más si quieres. Y han sido rápidos, se me han venido a la cabeza. Que sí, que farmear está muy bien. De hecho, ya lo hemos adaptado, farmear. O sea, en un momento te podemos hacer la conjugación verbal de toda la serie de farmear. Yo farmeo, tú farmeas, él farmea. Pero, ¿por qué no usamos a lo mejor un verbo en castellano para que esa persona que está fuera y que lo escuche en inglés se intenta acercar al mundo de los eSports? Ojo, mundo de los eSports, que cada vez que crece y crece más, ¿vale? Tenemos aquí, como digo, prensa especializada. Vamos a tirar a 2 partes o 2 parcelas bien delimitadas. Página web y prensa en papel. Seamos sinceros, hay diferencias enormes entre la prensa especializada de hace 10 años y la prensa especializada de ahora. Cuando digo diferencias radicales, es literal. O sea, por hace 10 años, y a lo mejor había un compadreo, un amiguismo más grande con las compañías, pasaba lo que pasaba, etc. Y a nosotros simplemente no nos ata tanto ese compañerismo
con medios, con medios más que con medios, con empresas, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros hacemos pues eso que se podría llamar un periodismo más independiente. ¿Por qué? Dejando de lado poco Playmanía, por ser una de las precursoras, entre comillas, también junto con Hobby Consola en su momento. Pongo el ejemplo de Manual on GTM. En Manual on GTM, el público es el lector. Si GTM no tiene publicidad, Manual sí la tenemos, no interfiere en nada, al fin y al cabo, por una sencilla razón, porque la publicidad, nosotros no tocamos contenido donde pueda interferir la publicidad, tan sencillo como eso. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vivimos del suscriptor. Al vivir del lector, te estás asegurando que al fin y al cabo te quites un montonazo de problemas. Tú nada más que te debes a esa persona que te lee. Y a esa persona que te lee la tienes que tratar, y perdón por la expresión, de puta madre. Yo pierdo horas y horas todos los días delante del Twitter, y delante de los correos, y delante de todas las redes sociales para contestar a gente en Manual. ¿Por qué digo esto? Porque toda la gente que compra Manual, y me lo dice personalmente, dice, tío, muchas gracias por la atención que tienes con la gente. Porque si tengo una duda, estás ahí. Es que eso es. Ese es el lector actual. GTM, por ejemplo, es una publicación que sale cada mes, vale 9,99. Es cara, claro que es cara, pero es que al fin y al cabo estás pagando eso. Tú lo que quieres pagar es calidad. ¿Qué es lo que han conseguido? Tienen ya 1.200 suscriptores. Tienen contratadas 3 personas en plantilla, 8 horas diarias. Sin publicidad. No han metido nunca publicidad. Es muy importante decir eso, porque lo que están consiguiendo es que viven única y exclusivamente de sus lectores. Este es uno de los cambios de paradigma que ha tenido la prensa en papel dentro de la especializada. Antes tenía, al fin y al cabo, una prensa que era, digamos que más temporal, ¿no? Salía el juego, hablabas de las noticias, hablabas de temas generales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dentro del videojuego, por ejemplo, esa portada de los 100 bombazos de 2018, y sale God of War, que ha sido el Game of the Year este año, con Kratos, con Atreus, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tienes esa perspectiva, pero esa perspectiva, el problema, es que depende mucho de la publicidad. Y la financiación publicitaria dentro de los medios especializados no para de caer. Y en prensa ni os cuento. Y en cambio después tienes lo otro que tienes ahí. Si os fijáis, hay unas diferencias clarísimas entre las 3 portadas. La he sacado por lo mismo. Más allá de que, por ejemplo, nosotros en Manual lo que apostamos es por el desarrollador, diseñador, al fin y al cabo por la vertiente más artística, dejando de lado eso, tienes el otro ejemplo de GTM. Si os fijáis, es una maquetación más minimalista, menos, digamos que cargada, ¿no? Simplemente es un arte de Ni no Kuni 2. Esta portada, si no me falla la memoria, fue la de marzo, porque sí, Ni no Kuni salió en marzo, pero se comanda en marzo. La edición que llegaba a los usuarios, a los lectores, para colmo, era metalizada, es decir, las siglas de GTM y todo lo que aparece de color oro era recreando el color oro, o sea, tenía un estilo laminado muy, muy, muy bonito. Y entonces, esta es la diferencia. Tienes Playmanía y tienes GTM. ¿Quiere decir que alguna de las dos sean mejores? No, las dos son válidas. Lo que sí te quiero decir es que el público que consumía Playmanía está pasando a este público. ¿Por qué? Porque somos todos los que estamos en esta sala. Ya está. O sea, es tan sencillo como eso. Todos los que estamos en esta sala hemos sido en algún momento lectores de Playmanía, lectores de Hobby Consola, lectores de estas páginas o de estas revistas, mejor dicho, y estamos a lo mejor mirando a eso. ¿Por qué? Porque el contenido temporal en la revista se está perdiendo. ¿De qué te vale que te hable de un tráiler de Red Dead cuando Red Dead a lo mejor ya lleva un mes en el mercado? Y a lo mejor te la has jugado ya. Y a lo mejor no es que te lo hayas jugado, sino que te has sacado el 100%. Has capturado, bueno, has cazado a todos los bichos que hay en el puñetero juego y has visto ya los ovnis, los fantasmas y todos los huevos de Pascua que tiene el puñetero juego. ¿Para qué te vale que te lo cuente si ya lo has hecho? Entonces, lo que se hace en esta prensa especializada más actual es centrar la atención en reportajes, en entrevistas, en ensayos, en, al fin y al cabo, conocer un poco más el sector de los videojuegos. Yo siempre digo que el papel no está muerto. El papel está vivo, pero lo tienes que reorientar. Siempre se ha dicho, cuando salía, además esto es muy gracioso, si alguno por aquí ha estudiado en una facultad de comunicación, la facultad de comunicación, en algunas asignaturas, nos ponían citas textuales de diferentes épocas. Cuando llegó la radio, la prensa va a morir, el papel va a morir porque esto es inmediato. El papel nunca murió. Cuando salió la tele, la radio va a morir con la televisión. Tienes voz, tienes imagen,
¿Quién va a interesarle la radio? La radio sigue ahí. De hecho, te diría que ahora se escucha más radio que nunca, gracias a que han cambiado el formato. Y la prueba mejor la tenemos en la vida moderna. Que de lo mismo, te coge vídeo, te coge el audio y te lo mete todo en un paquete y tú dices, puedes escucharlo por radio, puedes escucharlo por YouTube, con la imagen, puedes escucharlo por iVoox a través de un podcast. No se muere, se readapta, se reconvierte. Y con la prensa pasa exactamente igual. GPM, ya digo, 1200 suscriptores y sigue hacia adelante. ¿Por qué? Por eso mismo, porque la gente empieza a interesarse por otro contenido. Caso de Manual, que es mío, yo tampoco quiero aquí hacer un spam descarado de la revista, una vez cada 6 meses. Y lo único que tratamos son reportajes, ensayos y entrevistas. Y además apostamos por portadas que son muy, pero que muy diferentes. Pasamos a páginas web. En páginas web, que me levante la mano por aquí, ¿cuántos conocen MediStation? Todo, ¿vale? Pues esa era la idea. MediStation, Vandal, 3D Juego, Hobby Consolas, Eurogamer, cada una se ha readaptado. Aunque no lo creáis, ha cambiado. MediStation, por ejemplo, el mayor cambio lo tuvo el año pasado, que se cambió directamente a la cúpula de redacción, se echaron a varios y entraron otros compañeros nuevos, compañeros que venían de abajo, venían con ganas de cambiar la página web, porque creo que ya, no sé, o sea, llamadme raro, pero creo que ya es hora de que cambiemos de que una señora con teta grande y voluminosa de repente aparezca en todos los tweets. O sea, no, creo que tenemos un público más adulto para empezar a entender que el público de videojuegos es diferente, ¿no? Pues llegó el nuevo equipo de redacción y dijeron, oye, creo que esto es hora de cambiarlo. Llámame raro, ¿eh? Puede ser a lo mejor un poco raro. Y lo cambiaron, menos mal, por suerte. Entonces, eso es lo que se consiguió, por ejemplo, en MediStation el año pasado. Se cambió y se fichó a mucha gente que en principio nunca habríamos entrado en MediStation. En mi caso, hablo del caso de Alberto Venegas, no sé si lo conocéis, pero hace una publicación que se llama Presura, una publicación cultural, os la recomiendo encarecidamente, es buenísima. Hablo de gente de otros polos, como Laura Luna, hablo de gente que es muy buena, como Sergio González, que ahora mismo es coordinador de actualidad y os lo recomiendo también que leáis. Sacó hace poco un libro del fenómeno de Pokémon. Lo recomiendo de verdad porque el chaval es una Wikipedia y solamente tiene 23, 24 años, se va a comer el mundo a este paso. Entonces, tenemos ese cambio de paradigma en la página web. En la página web ha pasado también un poco igual. En la página web hemos tenido un contenido que era muy ágil, muy volátil, se consumía rápido. Se pasó a la época del clickbait. Pincha aquí, consulta aquí, verás los 5 trucos más sorprendentes para GTA San Andreas. Entonces, bueno, eso también pasó, porque el clickbait, como todo, hay que cambiar y muere, menos mal también. Y ahora tenemos, por ejemplo, páginas web que sí hacen un contenido más exclusivo. Empieza a darle importancia a las entrevistas, empieza a darle importancia a los reportajes. Es cierto que en páginas web los reportajes y las entrevistas se consumen muchísimo menos que en papel, y cuando digo muchísimo menos, es muchísimo. Si tuvierais estadísticas, un día que creo que no se pueden mostrar, pero en las estadísticas de porcentaje de gente que consulta entrevistas y reportajes en la página web es bastante poco. Lo que pasa es que al fin y al cabo eso lo que hace es darte calidad a la página web, porque a lo mejor habrá poco público que lo demande, pero hay público que lo demanda, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, en la página web, cuanto más baja es el ratón, menor porcentaje o engagement tiene el artículo. Por eso las noticias suelen tener 300, 200 palabras, porque está considerado que eso es lo máximo o lo ideal que puede leer una persona en el menor tiempo posible. Si tú publicas un reportaje a lo mejor de 2000 palabras, raro es que te llegue hasta el final. Muy pocos te van a llegar hasta el final. Por eso los reportajes se están empezando a dejar para la prensa en papel, donde si tienes una lectura más sosegada, más tranquila, puedes cogerte tu café, tu té, te sientas en tu casa y te pones a leerlo tranquilamente. Eso en página web está cambiando. ¿Qué es lo que se hace en cambio ahora en página web? El vídeo. El vídeo cada vez tiene más importancia y vosotros diréis, bueno, llegas tarde. Sí, llegamos tarde, pero llegamos. No sé si me explico. El primero que se dio cuenta para mí en página web fue Eurogamer. Eurogamer se dio muy rápidamente cuenta de cómo hacer periodismo de videojuegos en audiovisual. Para mí, Eurogamer tiene varias patas, que para mí son claves, que son Josep María Semperes, Xavi Robles, Pep, es decir, todos sopas, ahora Borja Pavón, que encima lo han contratado en tropocientos sitios de actor de doblaje. Tiene muchas ramas que han sido los que han conseguido que Eurogamer, la versión española, tenga casi 1,5 millones de suscriptores en YouTube. Porque han sabido muy bien hacer esa fórmula,
que siempre se considera en periodismo como lo ideal, que es el infotainment, ¿vale? O información y entretenimiento. A la vez que informa, también entretiene. Ya digo, si habéis visto alguna retransmisión suya del E3, de las ferias y demás, tenéis el mejor ejemplo. Igualmente hacen, por ejemplo, secciones muy divertidas como el like and dislike. ¿Me ha gustado este juego? Le doy like. ¿No me ha gustado lo que ha hecho esta compañía esta semana? Le doy dislike. Acabas de integrar el formato de YouTube dentro de tu parcela de vídeo. Es súper simple, sí, pero se les ha ocurrido a ellos. Esto es así, es muy sencillo, o sea, las ideas están ahí, pero hay que encontrarlas y hay que aplicarlas, no hay más. Lo han hecho, levantan tarjetitas, tarjeta de like, tarjeta de dislike, y la gente está enganchada. Y son 10 minutos, 12 que te lo puedes poner mientras que comes, mientras que estás en tu casa tranquilamente, en el autobús, etcétera, y lo ves, son pildorazos rápidos de información y te enteras de la actualidad del mundo de los videojuegos. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los casos, ¿vale? Vamos a seguir pasando, que si no me paso el tiempo. Me parece que se ha quedado cogido, sí, ¿no? Ahora, vale, aquí, perdón. Vale, no le... Vale. Claves de el periodismo especializado en videojuegos. Vamos a empezar por la que más me gusta, la precariedad laboral. ¿Qué novedad, verdad? En España cobramos mal y cobramos poco. Qué sorpresa, ¿no? ¿Quién se lo iba a imaginar? Pues por desgracia el periodismo es parecido, ¿vale? Y el periodismo, no sé si lo sabéis, pero el primer sector jodido fue el sector de la construcción, boom de la construcción, que le voy a contar a más de uno que por ahí está sentado. Llegó nuestro querido boom de la construcción y nos mandó a todos abajo, ¿no? A esa crisis que nos ha asumido en los últimos años y que te dicen de la que hemos salido, pero no hemos salido. La diferencia es que el que antes cobraba 2.000 ahora cobra 4 o 500, no hay más. Precariedad laboral es para mí el mayor problema que tiene ahora mismo la industria de los videojuegos, en general. Voy a hablar de la prensa, pero en general es uno de los grandes problemas que tiene la industria del videojuego como tal. Hay muchísimos estudios indie y los estudios indie sobreviven como buenamente pueden, pidiendo préstamos, pidiendo ayudas y no sé, o sea, nivel, como yo digo, con el tupper y la botella de agua, porque es que es muy triste. Pero bueno, en el caso del periodismo, gente contada, ayer hablaba, está por aquí Ramón Méndez, para mí el mejor traductor de videojuegos, creo que ha hecho la traducción de casi todos los videojuegos que salen prácticamente al mercado. Y hablábamos de este tema y me decía, hay gente trabajando o viviendo del sector de los videojuegos a nivel de periodismo, pero son bastante menos de los que deberían. Y esa frase a lo mejor la representa muy bien. Somos unos cuantos, pero somos menos de los que se debería. Es cierto que la crisis del periodismo de videojuegos es la crisis del periodismo en general. Después de la construcción ha sido el sector más afectado, el de la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación depende precisamente, por lo que hablaba antes, del cambio de paradigma, que es la publicidad. Y si hay menos dinero, se invierte menos y por tanto ese medio tiene menos poder adquisitivo. Es una fórmula muy sencilla, no hay más. Por eso hay un cambio de paradigma que es el cambio de los suscriptores, el lector, etc. Ya los medios americanos se empiezan a enterar. No sé si fue el New York Times el que creo que ya tenía un 40% de sus ingresos gracias a los lectores. Y la idea es que la fórmula llegue entre el 70 y el 80%. Y ojo, eso va a ser muy importante, porque en el momento que el lector tenga más importancia que la publicidad, el periodismo va a volver a ser muy independiente. Va a ser muy, pero que muy independiente. Y ya digo, estoy deseando que llegue ese momento porque va a ser bonito. En el caso de los videojuegos, como digo, la precariedad laboral. Lo normal, gente con contrato, muy poca. O sea, yo hablo de contratos de 8 horas, que ganen bien, que puedan vivir, no sobrevivir, que hay una diferencia. Para mí sobrevivir es que tú tengas para pagar tu piso, tus facturas y para de contar. No te puedas permitir a lo mejor ir al cine o no te puedas permitir a lo mejor de vez en cuando un capricho. Sobrevivir, unos cuantos. Vivir, muy pocos. Dentro de ese vivir, lo normal es ser autónomo, como en mi caso. Yo soy freelance y trabajo, como he dicho, editor de Softonic, Administration, manual y hago más cosas. Gracias a todo eso, me va bien. No lo recuerdo, yo no lo puedo negar, pero también te digo, o también os digo, que no es lo normal. Lo normal es que se cobre por piezas,
se están pagando cada vez mejor, todo se ha dicho. Por ejemplo, PlayStation ha triplicado el precio de sus piezas en solo un año, y eso es muy importante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es lo que hemos hablado, que a lo mejor no te da, tienes que hacer muchas piezas, o incluso no vas a tener tantas piezas para hacer, ¿no? O sea, no podemos hacer todos los días un reportaje, si no tu cabeza no aguantaría, y además que el reportaje no saldría bien. Entonces, para mí uno de los mayores problemas que tiene el sector del periodismo de videojuegos es la precariedad laboral, ¿vale? Yo lo pondría, como digo, el primero de todos, para mí el más importante. Segundo, no es problema, pero realmente es otra de las características. Ahora mismo empezamos a tener una mayor especialización temática dentro del mundo de los videojuegos. ¿En qué sentido? Empezamos a tener gente, como digo, que ya se dedica a eSport. O sea, ya dentro de los propios videojuegos especializados has abierto otra barrera más dentro del videojuego. O gente que, por ejemplo, esto en PlayStation se hace muy bien, estamos delimitados en áreas. Es decir, por ejemplo, a mí me flipan los juegos de estrategia. Entonces, cuando llega un RTS, sabe que hay 2 o 3 personas que se pueden hacer ese juego de estrategia, ese análisis, esa crítica, ese avance, etc. Por ejemplo, el mes que viene voy a Londres a probar el nuevo Total War. ¿Y a quién voy yo? Porque entiendo, o soy el que se lleva 10 horas delante de Company of Heroes para matar 3 ejércitos y decir, soy subnormal. Entonces, pues ahí está un poco la clave, que hay una mayor especialización temática. Hay gente pues, que está especializada en juegos de acción, en juegos deportivos, en juegos de lucha, etc. Esto cada vez se tiene más en cuenta dentro de las páginas web. Otra clave, formación emergente. Antes el que escribía de videojuegos, y de hecho pasa, era una persona que le gustaban los videojuegos. Me gustan los videojuegos, voy a escribir de videojuegos. Hoy en día, el perfil de la persona que escribe videojuegos suele ser ya periodista. Te diría que el 50-60% ya de la gente que escribe videojuegos es periodista o ha salido de una facultad de comunicación. Y el 40% realmente tú dices, bueno, no sale de una facultad de comunicación, pero sí tiene áreas muy disciplinarias. Historia, filología, historia, filología, ciencias políticas, programación, obviamente. Empieza entonces a tener un perfil que está bastante más formado a nivel de usuario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Quiere decir esto que es mejor que el anterior? No, por supuesto. Alguien que al fin y al cabo puede tener, o no puede haber estudiado periodismo, puede escribir de puñetera madre. Pero lo que sí es cierto es que te estás asegurando que, bueno, tienes a una persona que por lo menos tú dices, hey, ha cursado ciertos estudios y puede que le salga mejor o peor, pero lo tienes ahí. Que ya decimos que hay que tener cuidado con los estudios, que ahí está la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, un pirdorazo por ahí. Entonces, bueno, la formación, ese es otro de los campos. Y después, polifacético en funciones. ¿Por qué digo esto? Antes el redactor redactaba, fin, y se lo pasaba a un maquetador. Hoy en día el periodista maqueta, o sea, escribe, maqueta, edita fotos con Photoshop, o sea, tienes que saber Photoshop y un nivel bastante guay, entre comillas, tienes que saber locutar, tienes que saber montar vídeos, tienes que saber hacer entrevistas, tienes que saber hacer un montonazo de cosas. Entonces, realmente, esto es a la vez una virtud, pero también es un problema. ¿Por qué? Porque tú aquí tenías a un montador que se dedicaba a los vídeos, tenías a un locutor y tenías un montón de áreas y gente que estaba, al fin y al cabo, viviendo de otros campos o de ese campo. Ahora las empresas saben perfectamente que tú tienes que hacer todo, se ahorra coste y tú acabas un poquito más quemado, porque eso es lógico. Entonces esa para mí es una de las claves del periodismo actual de videojuegos, ¿no? que ha cambiado. ¿Por qué digo somos personas? ¿Cuántos de aquí trabajáis en la industria del videojuego en estudios? Vale, la idea un poco es esa, ¿vale? Esto va un poco orientado tanto a la gente que está dentro de los estudios como a los que queréis entrar o tenéis que comunicaros con periodistas e incluso los periodistas nos comunicamos con vosotros, ¿vale? Tenemos poco tiempo para indagar. Creo que fue en mayo de 2015 cuando a mí mi cabeza me hizo plop. O sea, plop de decir, no puedo. O lo dejo o exploto. Porque ese mes hice 8 análisis, entre ellos el de The Witcher 3, que eso ya te consume tu vida. 8 análisis, creo que fueron, y hacía a su vez 8 piezas diarias de noticias. Entonces terminabas de escribir tus 8 piezas de noticias, dedicarle a cada una 45 minutos, y llegabas y te ponías a jugar.
Y todo esto por 1000 euros, limpio. Y llega un momento y vas a decir, te estás quejando por jugar. Cuando haces esto muchas veces y terminas The Witcher, y terminas Inazuma Eleven, y terminas otro juego, y no paras, y no paras, y no paras, y no paras, así, esto, mi cabeza hizo plof. Y además que lo dije, digo, no puedo. O sea, o me voy, o sufro, o voy a caer en depresión. Y voy a sufrir un bloqueo mental del que no voy a salir. De hecho, cambié de web, me movieron de sección, y me llevé, creo que fueron 5 meses sin tocar un videojuego. ¿Vale? Del shock que sufrí. Porque no tenemos tiempo para indagar, no tenemos tiempo para hacer mejores artículos, y ahí fue también un poco cuando dije, yo quiero cambiar, quiero hacer otro tipo de periodismo, quiero hacer otro tipo de redacción, porque si no, esto no funciona. Entonces, tenemos poco tiempo para indagar los periodistas. Es que no he llamado al estudio. Ojalá pudiera llamar a Rockstar y decirle al señor Hauser, oye, en tu estudio hay crunch. Ojalá. Ya digo que llamo a Rockstar de prensa y se ríen en mi cara. Directamente dice, ala, chaval, vete, cógete el C2 y te vas otra vez a la Cartuja a dar ahí una charla. No tenemos tiempo para indagar, de verdad lo digo, es un problema enorme. Es un problema enorme. También digo que es un problema que se puede extrapolar a todo el periodismo. Porque el periodismo actual... ¿habéis visto la película... ay, que no me sale. La que se llevó el Oscar sobre los abusos de la iglesia. Spotlight, gracias. En Spotlight a mí me encanta, porque tú dices, hostia, un equipo de periodistas durante años investigando un tema para publicar un reportaje. me río, es que me río mucho porque tú dices, imposible. Ojalá me dijeran, no escribas nada este mes y dedícate a investigar. Sería mi puñetero sueño. O sea, si a mí me dicen eso y me pagan después decentemente esa pieza para vivir ese mes, ojalá, pero eso no existe, ya no existe. Por eso Spotlight refleja un periodismo que ya no está. The Newsroom, la serie, también refleja un periodismo con Sorkin. Claro, Sorkin escribiendo es muy bueno, pero bueno, al fin y al cabo pasa eso, ¿no? Que tiene un periodismo que ya no es el que existe, por desgracia. Entonces, no tenemos tiempo para indagar. Hablemos de las notas de prensa. Creo que cada día puedo recibir unas 80 notas de prensa, ¿vale? Si sois estudios indie, o si queréis comunicar a periodismo, a prensa especializada, cuidado con las notas, ¿vale? Si sois estudios indie y nos mandáis cada día una nota de prensa, se pierde el objetivo. Se pierde la importancia. Se pierde la importancia por una sencilla razón, porque si todos los días me estás comunicando algo, yo digo, joder, es que, ¿qué te saco? Entonces, en este tipo de casos, lo mejor es que cuando tengáis algo realmente importante que comunicar, lo comuniquéis. Es mejor que vuestro objetivo o vuestro target esté muy centrado. Oye, espérate, tenemos esta novedad, esta novedad, esta novedad, esta novedad. Vamos a esperar 3 meses y le lanzamos la nota de prensa y llenamos ese foco mediático. Cuando se hacen los embargos, los análisis, el análisis no se puede publicar hasta las 4 de la tarde. Es simplemente una cuestión mediática. Porque el estudio lo que quiere es que a las 4 de la tarde todo el mundo hable de su juego, de las notas que le han dado, que los foros se llenen, que las redes sociales hablen, que Metacritic de repente se dispare. No es más que una estrategia mediática. Y está pensado porque en lugar de mandar 40 notas de prensa, centramos todas las notas de prensa en una misma hora, que en este caso no sería nota de prensa, sería una review. Entonces, lo dicho, si vais a trabajar en prensa especializada y demás, cuidado con las notas de prensa, de verdad lo digo. Porque en esto va el punto 4, que insistir no es bueno, ¿vale? Sé que queréis comunicar vuestro juego, sé que queréis que aparezca en nuestro portal, pero vosotros pensad que el periodista no tiene tiempo, el periodista tiene una serie de piezas y el periodista se tiene que coger al punto 3, el SEO manda. Al final todo bailado. ¿Por qué? Porque una de las mayores decepciones que te puede llevar cuando entras en empresa especializada, y os lo digo verdad, y esto es un caso verídico, es que te das cuenta que el DLC número 3 de Call of Duty Black Ops 1 te da 5 veces más visitas que un reportaje que te ha llevado currándote una semana. ¿Es triste? No es muy triste. ¿Es deprimente? Es muy deprimente. Bienvenidos al sector. Esto es videojuego. Entonces el DLC mueve mucho más. Fortnite. Lo que mueve Fortnite en visitas ahora mismo es increíble. Pero hablo... en PlayStation hay un chico con jornada completa dedicado a Fortnite.
¿vale? Una persona dedicada a un puto juego. Cuando hablo antes de la especialización, a eso me refiero. Tú te vas a dedicar exclusivamente a jugar a Fortnite. Vas a hacer vídeos, vas a hacer guías, vas a estar todos los días pendiente de las noticias y se le ha abierto una sección exclusiva dentro de PlayStation para no llenar precisamente la otra parte del portal. Eso es otro de las cosas buenas que se han hecho. ¿Por qué? Porque es que Fortnite es una auténtica locura. Epic lo sabe, está generando dinero en puertas y al fin y al cabo esa es la gracia. El SEO manda. Cuando si hagáis estudios independientes o cuando queráis comunicar vuestro juego, pensad en lo que os estoy diciendo, ¿vale? Que la nota de prensa sea concisa, que sea clara, que lleve que tenga fuerza, que tenga importancia. Y no insistáis, por favor, a la gente de la prensa, porque seguramente ese chaval que está detrás escribiendo está tan agobiado o más que vosotros. Y esa es la clave. A lo mejor ese chico está igual de agobiado que vosotros. Y oye, mira, escúchame, es que he recibido 80 notas de prensa. Y es que mi director me está exigiendo visitas. Entonces lo mejor es que lo habléis con tiempo, que se lo digáis una vez. Oye, mira, nos gustaría que nuestro juego empezara a salir en prensa, ¿vale? Cuando tengas algo gordo, mándamelo. Esa es la clave, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no vais a perder muchísimo esa fuerza, ¿no?, que podría tener una nota de prensa bien redactada. ¿Qué juegos lo consiguen a nivel indie? Pues aquellos que mueven mucho. En este caso, hoy por ejemplo sale Gris, creo que va a ser el lanzamiento español más importante seguramente de 2018. Lo va a petar. O sea, y eso que sale al principio nada más que en Nintendo en Nintendo Switch y en PC. Más adelante seguramente saldrá en PS4 y One. Entonces, Gris lo va a petar. Gris tiene la campaña de marketing hecha ya prácticamente porque lo ha sabido hacer muy bien. Ha sabido jugar muy bien también a través de las redes sociales, importantísimo. Es el caso de Blasphemous, ¿no?, con la gente de The Game Kitchen aquí en Sevilla. Blasphemous tiene el segundo récord de recaudación en un Kickstarter en español. El primero fue Tenten. ¿Y por qué lo hicieron? Porque han sabido jugar muy bien sus cartas. Ellos, ¿qué hacían? Colgaban en redes sociales GIF de su personaje, su nazareno con espadas, haciendo combos muy sangrientos y muy diabólicos, por decirlo de alguna manera, y esos GIFs se fueron haciendo virales. Pero sin embargo no nos llegaba nada a la prensa. Esa es la clave. A la prensa no nos llegaba, era solamente a través de redes sociales donde se estaban comunicando, y consiguieron una estrategia de comunicación a través de GIF importantísima. La estrategia que les sirvió para conseguir la meta de Kickstarter en solo 24 horas y hacer más de 50 millones de las antiguas pesetas al final. Entonces, como digo, tenéis que tener cuidado con eso. Insistir no es bueno, ¿vale? Cuando dirijáis en papel, existen limitaciones tanto de espacio como de tiempo. Ya os digo que el 99% de los juegos indie españoles no van a tener cabida en un diario generalista. Y en una prensa especializada, jodido también. Prensa especializada, por supuesto, mucho más. Prensa generalista, tenéis que ser el éxito, pero el éxito tenéis que ser el Commandos de la generación para tener cabida en prensa generalista. ¿Por qué? Porque hoy en día, por desgracia, en papel tenemos las limitaciones, como digo, de espacio y tiempo. Cada vez se baja más el número de páginas de los periódicos, cada vez se da menos espacio y bueno, vuelve lo que he dicho antes, que ya por sí la prensa generalista dentro de los medios de comunicación españoles, en el caso de los videojuegos en concreto, estamos ahí un poco como los desgraciados. Si te dan media página, un faldón, una columnita, ya tienes que aplaudir. Entonces es muy triste, pero bueno, cuando dirijáis en papel, ya sabéis, tenéis esas limitaciones de espacio y tiempo. El siguiente punto, no existen los maletines, ¿vale? Creo que ¿os lleváis los maletines por las notas? No, no existen maletines, sí existen presiones, muchísimas. ¿Cuál es la gracia? Que la prensa anterior, esas presiones sí tenía un colegio, como digo, más grande. A la prensa actual, iba a usar otra expresión, nos suda los cojones. Yo puse tweet de crunch de Rockstar se cabreó, es que me da igual. Es que me da igual, sinceramente. Que no te meto public en manual, me la pelo. ¿Por qué? Porque el lector es el que paga el manual. Ya está, así de sencillo. Con GTM, no damos la portada. Vale. No importa, la revista va a seguir saliendo. Por eso el lector es tan importante. Por eso es tan, al fin y al cabo, tan vital para el periodismo que viene.
Y en este caso ya digo, si existen presiones, y os lo digo una cosa, en las páginas web actuales, aunque no lo creáis, se pasa bastante de las compañías. Puedes recibir esa presión y te hacen, sí, venga, para adelante. No, es que no nos anunciamos. No sé a quién te interesa más. Si a ti, venga, a nosotros nos interesa Public, o que tú aparezcas en una página web que mueve 4 millones de visitas. Ahí está la clave. Entonces, por eso digo, cada vez las presiones son menos, ya lo digo, pero lo bueno es que ya se pasa de ellas. Y creo que es muy importante para una buena salud del periodismo y de la prensa. Y lo último, y lo más importante, una crítica constructiva. Vaya puta mierda de artículos escritos. Hostia, loco. Llevo hoy 10 noticias, 3 reportajes, un artículo. No puedes decir, esto no, oye, te has equivocado aquí, o podrías haberlo hecho así. Es verdad, podríamos haberlo hecho. Vamos a intentar, en general, ser un poco más positivo. Vamos a intentar construir, vamos a intentar dar un feedback que a la gente que esté detrás no le hagas pegarse un tiro con un revólver en la cabeza, ¿sabes? O jugar a la ruleta rusa por decir, joder, madre mía, me están minando la moral. Lo digo de verdad, y ojo, es para todo. O sea, yo entro, por ejemplo, en las críticas de los juegos de Steam, y si yo fuera desarrollador, me pondría a llorar todo el día. Porque no he visto gente más tóxica en mi vida. El juego es una puta mierda, bla, 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 bla. Todo esto en inglés, obviamente. Pero no sé cuánto. Detrás de cada juego, hasta el juego más mierda, hay un montón de horas echadas. Hay mucho trabajo, hay esfuerzo, hay dedicación. Puede haber familias rotas. Puede haber gente que no ha visto... O sea, el año pasado entrevisté al creador de Dishonored, lo tenéis en la portada número 1 de Manual, Rafael con Antonio, y él ha dejado los videojuegos después de 20 años, y hay una frase que tengo grabada: no he visto crecer a mi hijo. Hostia, uff, ¿sabes? O sea, lo estoy diciendo y me acuerdo de cuando me lo dijo y se me ponían los vellos de punta, y se me ponen ahora, porque te está diciendo un tío que por su pasión no ha visto crecer a su familia. Es duro. Y entonces, si tú ya tienes ese hándicap y le viene un tío de repente, tu juego es una puta mierda y a ver si te mueres. Para, ten cuidado con lo que dices. Es muy importante, pero en general. Por eso lo digo, que cuando estéis en redes sociales, a cualquier persona del ámbito creativo y cultural, intentéis tratarlo con respeto y educación y con una crítica constructiva. Además que os va a escuchar. Yo prefiero muchísimo... O sea, si yo ya leo un mensaje, no sé qué, vaya mierda, siguiente. ¿Por qué? Oye, para deprimirme me pongo las noticias todos los días. No me abro mi cuenta de Twitter. Entonces, en cambio, tengo la suerte en ese sentido, por ejemplo, en mi caso Manual, que los lectores, y en el caso GTM también, oye, ¿no se podría mejorar el gramaje? Oye, la maquetación. Y todas las críticas las fuimos apuntando. Y el número 2, si lo tenéis, es mucho mejor que el 1. Gracias a todas esas críticas, gracias a que hemos mejorado y gracias sobre todo, como digo, a que hay un lector que sí te apoya. Por eso es tan importante también, a la vez, y volvemos al punto anterior, que la gente pague por ese contenido, o tengas un lector que paga por el contenido. Porque cuando se da gratis, no solamente parece que tienes que pedir perdón, sino que encima se creen que tienen la responsabilidad de poderte exigir. Y eso es un problema. Cuando pagan, sí. Cuando pagan, sí te lo... Y además, normalmente el lector que paga sabe que puede exigir y lo hace de manera constructiva. Es gracioso. O sea, el que no paga nada y te lo da gratis, encima se queja más todavía y te dice, esto es una mierda. En cambio, el que paga sí te dice, oye, esto puede ser mejor y podrías hacerlo así, así, así. Y eso es muy importante. Entonces, ya digo, críticas constructivas, por favor, porque es muy importante en general, para todos vuestros proyectos. Si estáis haciendo videojuegos, si estáis en el sector del periodismo, si estáis en marketing, si estáis en programación, somos personas, todos. Puedes tener un día peor, puedes tener un día mejor. Y a lo mejor si esa persona en ese momento se encuentra muy mal, nadie sabe si se le ha muerto la madre, o si se ha divorciado, o si tiene cualquier problema. Y de repente tú llegas y le dices, pues tú pones una mierda. Cuidado, ¿vale? Intentad construir siempre, y a nivel también de prensa, os digo exactamente lo mismo. Sed tranquilos, consecuentes con cada palabra que decir. Las redes sociales nos hacen creernos que estamos delante de un teclado y una pantalla que con el que nos estamos comunicando no es más que una nota de bits allí en algún lugar. No, es otra persona que está en otro lado. Y a lo mejor esa persona no sabe cómo va a reaccionar o cómo se le va a sentir. Obviamente, al final te forjas o no una coraza que puede hacer que te resbale todo. Pero os digo que no hay gente así, y os digo que en el caso del periodismo
hay compañeros que han terminado en el psiquiatra, ¿vale? O sea, porque le afectan mucho las críticas de los foros, le afectan mucho las críticas de esto y de todo en general. Y me parece muy triste que haya un programador, que haya un diseñador, que haya un periodista que termine en un psiquiatra por crear un producto cultural que no te va a dar de vivir, en este sentido, a esa persona que lo compra. Me parece muy triste que por crear cultura acabes de esta manera. Creo que debemos cambiar en general como sociedad. Así que, ya digo, desde aquí si podéis hacer mejores críticas constructivas aplicados ese consejo, ¿vale? En general. Porque también yo siempre digo que no sabes lo que hay hasta que empiezas a crear. Si todos los que estáis aquí queréis crear videojuegos, a lo mejor habéis sido, yo lo sigo, muy leñero en foros, en redes, bla, bla, bla. Cuando empiezas a crear tu primer producto cultural y lo tienes ahí, te das cuenta de lo que es una crítica. Te das cuenta y dices, hostia, cómo pica esto. Y tienes que interiorizarlo. Y cuando ya la crítica no es crítica, es insulto, te duele 10 veces más. Y al final tú dices, joder, pues yo la he liado en el pasado. Entonces, si vosotros todavía no habéis empezado a crear, os imploro que empecéis también a construir de la crítica constructiva. Sobre todo por una cosa, porque es que de verdad una crítica constructiva va a hacer que el juego de esa persona, el libro, el periódico, la revista, el podcast, sea mucho mejor producto cultural si se lo decís de manera formal y educada. Esto es muy sencillo y es una regla de 3. Hasta aquí la conferencia. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Me tenéis en Twitter con Nacho Mol, me tenéis abajo por correo electrónico. No sé qué tiempo tenemos, pero si hay tiempo para algunas preguntillas, estaría guay, ¿vale? Y para preguntas que... Sí, y poco más, deciros simplemente eso, que me podéis encontrar por aquí, que tenéis también ahora, pues, en mi caso, disponible también el número 3 de manual, que estamos liados a tope. Debería haber puesto la portada, o sea, soy un puto desastre, de verdad lo digo. Debería haber puesto la portada que hemos, por ejemplo, entrevistado a Kazunori Yamaguchi, que es el creador de Gran Turismo. Lo íbamos a anunciar antes con lo de la prensa especializada, se me ha olvidado, como un cambio de paradigma. Fue Sony la que vino a nosotros y nos dijo, queremos que entrevistéis a Kazunori Yamaguchi en exclusivo. Qué bueno. Y creo que eso habla muy bien tanto de cómo está cambiando la prensa, como de cómo están cambiando las compañías. Y yo les dije, yo entrevisto a Yamaguchi, pero puedo preguntarle lo que me dé la gana. Y me dijeron, hombre, y digo, o hay preguntas de Forza Motorsport o no hay entrevistas. Y hubo 3 preguntas. Luego el Japón me hizo lo que hacen los japoneses. Te hacen así. Me hizo conducción, ¿vale? Me hizo de Real Driving Simulator. O sea, me hizo eso Kazunori Yamaguchi. Pero se las hice. Y que es muy importante porque igual que os digo que antes de comentaba lo de las presiones, creo que también hay compañías, como en este caso Sony, y muchas más, pues Bandai Namco también nos ha dado, Square Enix nos mandó a entrevistar a los creadores de Dragon Quest 11 durante una hora entrevistando a los japoneses. ¿No sabéis lo que es eso? O sea, eso es increíble, que los japoneses te dan 5 minutos y da gracias. Una hora entrevistando a los creadores de Dragon Quest. Eso es muy importante, porque las compañías se están enterando de cómo la prensa está cambiando, de cómo no puedes presionar y de cómo al fin y al cabo tienes que cumplir todos los puntos un poco que hemos dicho antes. Muchas gracias por venir y que, bueno, antes que de nada, preguntas si tenéis. Antes un aplauso a Nacho, por favor. Muchas gracias. ¿Y tú haces de chica? ¿De chica, chico? Buenas, Nacho. Muy buena. La verdad que bastante, por no decir 100% de acuerdo con todo lo que has dicho, pero hay algo al principio cuando has empezado a hablar de los nuevos paradigmas y de cómo rompen estos productos culturales, cómo va cambiando el mundo. Y yo siempre hago un símil que nunca lo he hablado contigo, que puede que te sirva para futuras charlas, que además es un símil futbolístico, que te va a gustar, supongo. Que quien reniega hoy en día de los videojuegos o de los eSports, a mí se me asemeja mucho a aquellos viejos que veían jugar a los trabajadores del puerto cuando el fútbol entró por Huelva, Sevilla, ¿sabes a lo que me refiero? Y todo. Imagínate a aquellos personas mayores viendo a 22 tíos darle para el balón diciendo ¿qué coño están haciendo los tontos estos? Que no están trabajando, que no están metiendo un sueldo en su casa. Y mira tú 100 años después lo que genera el fútbol. Claro. Y en estos tiempos en los que todo cambia mucho y muy rápido, si yo tuviera que apostar, apostaría que no más de 10 años
hay profesionales de los eSports que podrán estar cobrando por encima de un futbolista medio. No te hablo de Messi, Cristiano, de esas cantidades insultantes, pero mueve ya mucho dinero, va a mover mucho más, y negar la evidencia lo que te hace situarte en esa parte de no lo supiste ver venir, Sí. no hables de lo que no sabes. Era solo... No, sí, o sea, el tema de los eSports también hay que tener, igual que os digo que están creciendo mucho, hay que tener cuidado porque creo que existe una pequeña burbuja, ¿vale? Gran burbuja. O gran, bueno, tú has dicho gran, yo te diría pequeña, pero a lo mejor me voy incluso más con la tuya. ¿En qué sentido? De que se está construyendo el tejado y todavía no hay una base. Entonces, Ocelote ha ganado todo lo que tú quieras, pero es que el 99% de los jugadores de la LVP, con suerte te llegan a 1.000 euros. Ojo, y son autónomos. Entonces, cuidado con eso, porque puede haber cierto engaño a poco, por decirlo de alguna manera, incluso, por ejemplo, Fnatic. Es gracioso porque yo no juego al LoL, no lo he instalado en mi puñetera vida, pero no he visto todas las retransmisiones del LoL. O sea, sé de LoL sin haber jugado nunca. Como digo, gracias a Ibai. Entonces, en este caso en particular, el LoL, por ejemplo, la final de este año en Corea, que fue con Fnatic, los jugadores, sí, tienen un salario mejor, está claro, pero no sé si están en 60.000 anuales. Ojo, está muy bien, pero que se retiran a los 25 años. Entonces, claro, ¿cuánto necesitas ganar en estos 6-7 años que estés trabajando para vivir toda tu vida? Ya digo, cuidado con los eSports porque a lo mejor a nivel americano, coreano sobre todo, los coreanos sí juegan en otra liga y tal, pero a nivel español hay más burbuja de la que parece, o sea, no hay un tejido tan fuerte dentro de lo que cabe. Nosotros tenemos muchas empresas que conocemos que han intentado, bueno, pues levantar a base de talonario, a base de inversiones de millones de euros, y han palmado millones de euros, pero estoy hablando de millones de euros, a lo mejor 2 millones de euros en un año y medio. Y a lo mejor sea hasta la empresa, a la que te refieres. Sí. Sí, de eso estoy de acuerdo que la novatada hay que pagarla siempre, pero no iba por ahí. No, tú te refieres a que dentro de un futuro será... Claro. Hace poco... Aunque al principio se estén haciendo las cosas mal, Sí. y haya burbujas. Todos los equipos de fútbol que existen hoy en día no son los que nacieron, muchos nacieron y han muerto. No, pero que pasó en el cine, con las mayor, con las minor, pasó hace poco con el en toda industria existe la burbuja, porque todo el mundo quiere el pelgazo, quiere invierto poco y llevarme mucho y rápido. Exacto. En toda industria, no solo los videojuegos, existe la burbuja. Pero una vez reventar las burbujas más débiles, hay gente que queda y perdura en el tiempo. A eso voy. Sí. Existe o no existe la burbuja, sea pequeña o grande ahora mismo, pero... Sí. Yo pienso exactamente igual que tú y creo que los eSports serán como lo que es el fútbol, y el ejemplo que has dicho del fútbol a lo que era y a lo que es, los eSports va a ser así. Es más, nosotros personalmente, Miguel y yo apostamos en eSports. Nosotros tenemos un equipo de eSports y tenemos unos 30 chavales. Y evidentemente están en la parte, pues que bueno, pues que casi no cobran, pero estamos intentando crear una base poco a poco para motivar a los chavales, para darle visibilidad y para darle su espacio. Yo creo en los eSports, pero también creo que es una burbuja muy muy grande ahora, porque me viene mucha gente, me llega muchos ruidos de empresas que quieren invertir, y yo primero le digo, chicos, frena. Claro. O sea, le decimos, ¿qué quieres? ¿Un retorno económico? Claro. Olvídate. O sea, el retorno económico ahora mismo es muy difícil. Yo en España, de los eSports, que vean que tengan retorno económico, solamente son las empresas que tienen asociada una banca de periféricos o que pueden tener un retorno por otro lado. Directamente de publicidad y demás, muy poca. Todo lo que están haciendo es apostando. Movistar Rider. Tiene Movistar detrás que está apostando Movistar, y el dueño del CEO, que es una persona bastante potente, ¿vale? Que tiene un capital bastante potente. Giant con Vodafone. Igual, Giant llevan palmando pasta, pues desde que empezaron. Llevan palmando pasta. Ellos consideran que es una hucha y ahora Vodafone ha entrado una gran suma de dinero, pero Vodafone está palmando con ellos. Sí. O sea, Vodafone, ellos no tienen ningún retorno económico, pero creemos en los eSports, por supuesto, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de vivir, y en un futuro pues será lo que son los deportes tradicionales. Claro. Por supuesto, yo lo pienso. Pero ahora mismo hay que tener cuidado y calma. Hace falta lo que tú has comentado, ese tejido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo siempre digo que los eSports deberían ser algo secundario a tu trabajo principal, entre comillas. Es decir, mi hermano, por ejemplo, estuvo entre los 100 mejores jugadores de FIFA, ¿vale? Del mundo. Mi hermano jugaba FIFA, que era una locura. Ganó consolas, ganó todo. Iba a los campeonatos y se paseaba. Pero ¿qué pasa? Él tenía pues su carrera, él seguía haciendo sus cosas y nunca se ha querido, entre comillas, dedicar 8 horas, como tú has dicho, que los chavales que estén entrando sepan más o menos, oye, este es el percal.
tranquilo, no te lleves 10 horas jugando, que no vas a ganar 3 millones de euros. Es importante, al fin y al cabo, formar la generación. De todas formas, lo que ha dicho Rafa, el futuro, está claro. Esto, hace poco, cuando murió Stan Lee, salieron citas suyas de cuando falleció y demás, o sea, de cuando empezó y tal. Hostia, ha habido un mundo cultural más denostado que el cómic, que esos 4 frikis que leen Iron Man, Capitán América, Los Vengadores, Spider-Man, Black Panther, tío, que son trajes en malla. O sea, son tíos con trajes en malla. ¿A quién le gusta eso? ¿Qué ha pasado? Las películas con mayor recaudación de la historia del cine son de superhéroes. Es la historia dando una hostia a toda esa gente de detrás. De decir, ese tío con mallas te va a petar en las salas de cine todo lo que tú quieras. ¿Ves ese tráiler haciendo de Thanos así? Pues ese tráiler de Thanos así va a tener más visitas que todos los tráilers del mundo. Es, de verdad lo digo, el karma actuando de manera increíble con todo lo que ha ocurrido en el pasado. Y con los videojuegos va a ocurrir igual. Yo a mi madre le dije una frase en 2005, le dije, voy a vivir de los videojuegos. Dedícate a algo serio. Esa frase que me encanta, que maravillosa. Dedícate a algo serio. Y yo a mi madre siempre le digo, hola. Y siempre se ríe, porque fue una frase, sé el momento que lo dije, me acuerdo del sillón de mi casa en el que estaba escribiendo el primer artículo en ese momento, tengo grabado en la cabeza todas y cada una de las situaciones de cuando ocurrió eso. Fue de estas cosas que se te quedan grabadas en la cabeza. Entonces, es lo que digo, hay que apostar, obviamente, puede salirte bien, puede salirte rara. Manual ha salido bien, antes de Manual me he pegado la hostia 10.000 veces. Pero es que esa es la clave. También lo digo que eso, en la mentalidad española, lo de fracasar lo llevamos bastante mal. Queremos abrir un negocio, montar un proyecto y triunfa a la primera. Sí, es cierto. Ni de coño. Concepto equivocado. Sí, eso es diferente. Sí. ¿Preguntas? Miguel, por favor. Era algo respecto a la prensa, el tema de los maletines. Respecto a la publicidad, el tema de vivir de revistas, como es el caso de Manual u otras, se refiere a prensa muy especializada, como por ejemplo totalmente su revista. Pero luego están los medios que son mucho más simples, como puede ser Station, como puede ser Banda, los cuales, por ejemplo, tienen las reseñas, ¿vale? Esos periódicos, su lenguaje es mucho más simple, un lenguaje mucho más entendible. Y cuando hacen las críticas, ellos mayoritariamente viven de la publicidad. Lo que pasa es que ese público, en plan, el target es ese público general con un lenguaje muy simple. Sí. ¿Crees que ese público simple puede estar dispuesto a pagar, por ejemplo, como pueden ser los 20 o 10 euros por ejemplo, tener un mayor contenido de calidad a cambio de pagar 10 euros? Yo te diría que sí, que está dispuesto. El problema es que a ese público simple le tienes que hacer ver el resto del mundo de los videojuegos. No sé si me explico. Es lo que he comentado. Si tú a una persona que nunca ha tocado un videojuego le empiezas a hablar de gameplay, de downgrade, de actualizaciones, de firewall, como he dicho antes, de que ha salido un nuevo DLC. ¿DLC? ¿Qué es un DLC? Párate a pensar eso. O sea, háblale a tu madre y dile, mamá, ha salido un nuevo DLC. Tu madre dice, ¿qué? ¿Sabes? Y se lo dices en inglés. No, download content. Venga, perfecto. Ya como... Venga, vamos a rizar el rizo. Contenido descargable. ¿Y qué es un contenido descargable? Tienes que ir muy poquito a poco creando esa generación de gente que le vaya gustando los videojuegos. Como digo, el sector de la telefonía móvil ha conseguido mucho eso. Porque tú vas en el metro y vas viendo ya gente jugar. Y en Japón, os lo digo de verdad, en Japón es la leche. En Japón te ves al 24 horas, 100% de la gente con un móvil así. Que después dices, mete todo el día así con la pantallita. Y hace 80 años era con un periódico, ¿vale? Tampoco nos pongamos aquí chauvinistas y noveleros. Que la gente siempre ha estado en el metro, en el autobús, leyendo, consumiendo algún producto cultural. Ahora es un móvil. Y en Japón toda la gente juega móvil. Y te hace mucha gracia eso porque gente de 70, de 80, de 60 y de 20 años. Todos conectados a un videojuego. Poco a poco ese conglomerado se está también pasando, ¿no?, al resto del mundo. Y en España, seguro que tienes algún familiar de 40, 50, 60 que de repente ya juega Candy Crush, que está enganchado al Comunio. Oye, el Comunio es fútbol. Ya quieras o no, estás dentro de
de ese, entre comillas, videojuego, ¿no? Que tienes que formar tu equipo. Entonces, lo que te quiero decir es que poco a poco esa persona normal, que todavía no ha accedido al mundo del videojuego, va a ir accediendo a la especializada. Queda mucho. Piensa que ahora mismo estamos teniendo la generación que se crió con Super Nintendo. O sea, la generación que empezó a jugar a Super Nintendo, Sega Mega Drive y PlayStation, es la que estamos ahora, por ejemplo, llegando a los medios. Todavía queda mucho. Imagínate cuando empiecen a llegar las generaciones de PlayStation 2 y de PlayStation 3, que será dentro de 10 años. Ahí ya vas a tener chicos a tope. El caso de Game Police. Game Police. ¿Cuántos asistentes tuvisteis este año? 52.000. 52.000 personas. Yo habría pagado para que hace 25 años mi madre me llevara a un puto evento de videojuegos. Y que tú llegaras a clase y la gente hablara de videojuegos. Habría pagado. No que la gente en clase nada más que hablaba del FIFA y el Pro. Ya está. Y si te salías de eso, yo me acuerdo cuando me compré Final Fantasy VII por primera vez y me dijeron todos mis amigos, ¿qué haces con ese juego de mierda con los cabezones? Y tú dices, menos mal que no os hice un puto caso. Menos mal que no os hice ni caso. Pues ahora, quieras o no, tienes un montón de gente que vive o que le gusta y que ha normalizado los videojuegos, el manga, el anime. Esta semana ha sido Manga Fe con 60.000 personas. Estuve en la Fan and Sirius este fin de semana entrevistando y había 40.000. Estamos hablando de cantidades muy grandes, o sea, 60.000 aquí, 52.000, 40.000 en Bilbao. La Barcelona Games World también ha ido muy bien. Madrid creo que fueron más de 100.000. Sí. Estás creando a muchísima gente. Y además que tengo una cosa, estuve en Fan and Sirius y todos eran chavales de 8, 10, 12 años, que sí, que irían a jugar a Fortnite. ¿Quién sabe si ese niño que está jugando a Fortnite luego no se interesa de verdad por los videojuegos? Oye, esto lo ha hecho Epic. Uy, voy a ver qué ha hecho Epic. Ah, Epic tiene Unreal. ¿Y esto qué? Hostia, un motor gráfico. Hostia, tiene Gears of War. ¿Dónde? Y tiene todo esto. Como no vas a conseguir nada si el chico no juega videojuegos. Entonces, poco a poco tienes que ir metiendo ese caldo cultivo, que es gente, entre comillas, que no está especializada, para que vaya tirando a prensa especializada. GTM hace un año, en verano del año pasado, tenía 400 suscriptores, ahora tiene 1.200. 800 personas más que te pagan 10 euros cada mes. ¿Qué te quiere decir con eso? Que ahí tienes a gente que poco a poco se va dedicando, que va entrando y dice, oye, yo quiero apostar por esto me gusta y quiero este tipo de contenido. Y en general pasa igual. Yo creo que la prensa especializada irá al fin y al cabo creciendo cada vez más y creo que publicaciones como GTM no van a ir atrás, van a ir a más. Creo que habrá un tope, yo esto lo tengo hablado con Juan, que es su director, creo que llega el tope, creo que puede ser unas 3.000 personas. Yo tengo ese baremo, no por nada, sino por una simple cuestión estructural de gente, poder adquisitivo, España, etc. Si me dices Estados Unidos, te digo, uff, hasta el infinito y más allá. Pero tenemos limitaciones y quieras o no, los países latinoamericanos no tienen poder adquisitivo como para poder abonar esa cantidad. Si los países latinoamericanos tuvieran mayor poder adquisitivo y no tuvieran la crisis que tiene, a lo mejor todas estas revistas llegarían más lejos. Pero el público español es el que es. De hecho, España nada más que, hay que salir a la estadística, en lugar de nacimiento nada más que tenemos muertes. Por desgracia. Vamos involucionando en ese sentido, a nivel demográfico. Vale, gracias. ¿Más preguntas por aquí? Por favor. Las preguntas hay que aprovechar. Ahora se ve el desayuno. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Has hablado que la precariedad a nivel de prensa está instaurada, pero a nivel de empresa, bueno, las pocas que hay aquí en Andalucía, ¿tú cómo lo ves? A nivel de empresa te diría que el 90% de los indies son precarios. Por desgracia. Es así. Vamos a abrir un Kickstarter. Ojo. El Kickstarter puede darte dinero, puede ser la peor de tus bendiciones, nunca mejor dicho, porque puede ser la bendición si te sale, pero la peor como te salga mal. Además, se cometen muchos errores de novato en Kickstarter, pero muchísimos, que eso no quiero hablar luego porque supongo que hablará por aquí luego nuestros compañeros. Pero, cuidado, es muy precario. A mí me hace mucha gracia, hace poco, además que me reí, o sea, creo que tuve 700 retweets y nada más que puse XD, ¿vale? Con una mención a la ABC, ¿vale? Ya empezamos. El sector de los videojuegos, contrataciones laborales, buen salario y no sé cuánto. Yo cogí el tweet y puse... Desde Infollón, ¿no? Sí, y yo puse XD, hasta ocupar todos los caracteres, XD, 700 y pico retweets. Y alguna gente me hablaron por privado, lo que no presión. Es que tú no puedes decir, yo puedo decir lo que me salga de los huevos en mi cuenta. En fin, no hay más, ya está. Tan fácil como eso.
¿Qué quieres que te dé venta? ¿La moto de que en España toda la gente del desarrollo de videojuegos cobra 1.500? No. ¿Por qué? Porque eso es lo que creas que con los chavales que vienen detrás y van a entrar, se crea que van a vivir de esto muy bien y no. Igual que con los eSports le tienes que decir, vas a entrar en un sector que es muy jodido, que es muy difícil, igual que el de la prensa. Ya me dijo una chica, una compañera de prensa, Nacho, estoy amargado porque es que escribo esto y gano 300 euros. Le dije, bienvenida. Esa fue mi frase. Digo, llevas un año. Digo, da suerte de que llevas un año y ya estás cobrando. Yo me llevé 4 años sin cobrar, de 2005 a 2009. Escribiendo por amor al arte. Pues con los indies ocurre igual. Con los estudios, igual. No es que tienes el caso. Sí, sí, claro. El caso de gente que cobra bien. Barcelona, lo han comentado antes por aquí, tiene ahora mismo para mí el mejor tejido empresarial. Tienes a Ubisoft, que Ubisoft, quiera o no, no solamente se encarga de juegos móviles, sino que tiene, por ejemplo, el mantenimiento de Rainbow Six, que para mí va a ser el eSport que más lo va a petar. Ya lo ha petado este año, pero el año que viene creo que lo va a reventar. Sí. Están haciendo el port de Assassin's Creed 3, que va a venir con... que se va a regalar en el pase de temporada de Odyssey. Le van dando ya trabajitos de alcurnia, ¿no? Hay rumores de que están desarrollando el Splinter Cell nuevo. Ojo, escúchame, si te dicen de repente que Barcelona va a estar involucrado en el nuevo Splinter Cell, estás poniendo a España ya en un punto muy importante, ¿no? Pero claro, una empresa. España tiene más de 400 estudios indies en estos momentos, si no me falla la memoria. Y de esos 400 estudios indies, lo que estamos hablando, 380... Yo creo que la mayoría no factura. No factura. No factura. O sea, no hablamos de eso, hablamos de facturar. De facturar y que todos sus componentes cobren todos los meses. Exacto. Es una cosa bastante dura. Yo voy a hablar de mi caso, de mi empresa. Nosotros, pues bueno, yo como también la experiencia nos ha hecho caernos muchas veces, pegarnos leñazos muy buenos, leñazos de morir, pues nuestra estructura sí que la hemos hecho para que no tengamos esos problemas. Y nosotros, pues bueno, tenemos un crecimiento contenido, tenemos a nuestro personal que va creciendo sus nóminas en función de también los éxitos y también del tiempo que lleve con nosotros. Y no debería decirlo, pero tenemos sueldos, pues bueno, decentes, bien, sueldos bien. Se publican después noticias también, este tipo de medios generalistas, hablando de que se va a demandar, que va a haber una demanda enorme para este tipo de personas, de perfiles que desarrollan videojuegos de aquí a X años. Y por supuesto. Claro. Es que con los videojuegos ocurre exactamente lo mismo que ocurrió con el fútbol. Que habéis dicho antes, habla Rafa. Es que en el fútbol se gana mucho dinero. En el fútbol ganan mucho dinero los que llegan a primera división. ¿Cuántos futbolistas se quedan por el camino? Miles y miles y miles y miles. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el fútbol ya existe la concepción de que llegar ahí es muy difícil. Eso es lo que hay que conseguir en el mundo de los videojuegos, en el mundo al fin y al cabo del eSport, decir, sí, a lo mejor puedes vivir del LoL, o de Rainbow Six, o de Hearthstone, o de... Vale, pero te va a costar mucho. Hay que intentar hacerle ver eso a las generaciones que vienen detrás, como en el caso del fútbol, ya te digo, o sea, es exactamente igual. Oye, puedes vivir del deporte, pero que sepas que es muy sacrificado y que de aquí llegan... que de cada... Pongamos el caso del Sevilla. El Sevilla empiezas y tienes 8 equipos de benjamines, cada uno con 22 jugadores. Oye, o 10. Tienes 10 equipos de benjamines de 22 jugadores. 220 jugadores. Con suerte, te llega uno a primera división. Con suerte, de esa jornada. ¿Los otros 219 se les ha engañado? No. Desde primera hora ya lo saben que es muy difícil. Pues eso es lo que hay que hacer en el mundo de los videojuegos y de los eSports. No sé, de vuestro punto de vista, ¿merece la pena informarte? Para mí sí. ¿Y qué perfiles serían los más adecuados? Esa es otra pregunta. Sí, esa es otra pregunta importante. Hace, precisamente, cuando le decía a mi madre, yo quiero vivir de los videojuegos, pero mucho más, antes, hablo de época Super Nintendo, en tu cabeza nada más que entraba la función del programador, porque es que no tenías otra. O sea, parecía que los videojuegos eran programación. Mi base de matemática en ese momento, pero no me está escuchando mi profesora en ese momento, pero era bastante deficiente. De hecho, de toda mi clase solamente una persona fue a ciencias. Lo sabíamos, no teníamos una buena formación de física ni de matemática, y la gracia es que a mí me gustan. De hecho, después de periodismo tengo casi terminado un máster en astrofísica, y a mí me molaba. Entonces, claro, yo dije, oye, yo quiero esto. ¿Cuál es el problema? Que no te enseñan que en los videojuegos hay diseñadores, hay artistas, hay compositores de audio, hay gente de comunicación, que es muy importante. La rama de comunicación, por favor, tratarla. Exacto, ¿cómo? Imprescindible. Imprescindible. Hay la rama de producción, que esa sí que para mí es la más importante de todas. Alguien que te solucione los problemas burocráticos y los papeleos y las inversiones y todo. No, eso lo hace el director. No. El director dirige el juego,
búscate un productor que se encargue de tener problemas y decirte, escúchame, que los chavales estén contentos. Vamos a darle financiación económica, vamos a darle... Quítale problemas, ¿vale? Hablaba esta semana en el Fan and Series, el domingo creo que fue, con Joe Nate, el productor de Sea of Thieves, el juego de Xbox One de los barcos piratas. Y salió este tema. Salió, le hice una pregunta, de hecho creo que salió en la entrevista en Mary, y le preguntaba precisamente por eso, ¿vale? Y me decía básicamente que la función del productor es esa, mantener contento a la gente que está en el estudio, que tenga las mayores facilidades posibles. Y en uno de estos casos hablábamos del crunch, de Red Dead, que por ejemplo para ello es importante tener una buena conciliación laboral con la familia y a nivel laboral. Que decía por ejemplo que él, los últimos 9 meses del desarrollo de Sea of Thieves, dice que se sentaron todo el estudio en una sala y dijeron, queremos que mantengáis las mismas rutinas. Y hubo gente que a lo mejor no las mantenía y los mandaban a casa. Esa es la función de un productor. Escúchame, vete a casa, cuida de tus hijos, sal a hacer deporte, llevas aquí encerrado 50 horas, vete, porque no se van a pagar. No es que es pasión, no, la pasión no te da de comer, ¿vale? La pasión te da a lo mejor la formación. Al final todos tenemos que pagar una factura a final de mes, por mucho que tú quieras algo. Entonces cuidado con la pasión, que es una de las mayores enemigas que existen. Nosotros, respondiendo a tu pregunta, vamos a la tuya y va a ser ya la última y vamos a regular el tiempo. Respondiendo a tu pregunta, nosotros, por ejemplo, tenemos un problema ahora mismo con programadores, porque necesitamos programadores, pero que sean potentes y programadores de verdad, y que estén preparados pues, bueno, para el desarrollo del juego. Y lo que pasa es que, claro, nos estamos encontrando que hay mucha que no hay información, que hay muchos que son autodidactas y demás, y bueno, y creemos pues que hay que darle una vuelta al juego. Estamos deseando, ahora mismo tenemos tres plazas de programadores, 3 vacantes, para contratarlo y bueno, con un sueldo y con, evidentemente, toda nuestra gente está asegurada, gracias a Dios, está asegurada y cobran todo el mundo todos los meses, y un sueldo bien. Y estamos pues buscando por todos lados y también deseando que salgan nuestros alumnos de programación pues, para que estén con nosotros. Eso es así. ¿Vale? Programadores. Ahora mismo nosotros estamos en búsqueda de programadores, tenemos todas las facetas del desarrollo, las tenemos cubiertas. Con la programación que estamos creciendo en ese sentido. Hola, Nacho. Mira, nosotros bueno, somos un estudio independiente, ¿vale? Que ha venido de aquí, somos de aquí de Sevilla. Y bueno, somos los grandes olvidados, como has comentado. Y quería pedirte, bueno, pues que nos dieras un consejo, sobre todo a la hora de cómo nosotros utilizamos las redes sociales para darnos a conocer, pero si hay algún método aparte que nos aconsejaras para poder, bueno, pues avanzar y seguir creciendo como desarrolladores independientes. Pero a nivel de comunicación te refieres, ¿no? A nivel un poco general, para ser un poco más vistos, digamos, de vale. ¿Qué podemos hacer nosotros? A nivel de repercusión, ¿no? Lo acabo de decir, para mí lo primero es las redes sociales, es muy importante obviamente, pero después, por ejemplo, vente en los eventos. Puede parecerte una tontería. Otro día en el Fan and Series creo que me dieron a lo mejor 20 tarjetas. Oye, hay que echarle desparpajo y hay que echarle cara. Con la vergüenza no se va a ningún lado. Entonces, lo típico, ayer iba gente por el Fan and Series andando. Oye, espérate, ven, pruébame el juego, vente, mira, ven, que te lo voy a enseñar. Lo enseña, oye, así empezaron los de Gris. No sé si me explico. Vente, que te voy a enseñar un juego muy bonito. Y la gente decía, oye, este juego me gusta, me lo voy a apuntar. En los eventos es una buena forma. Darte a comunicar también en foros, ¿vale? Obviamente hay foros de videojuegos que siguen funcionando y siguen funcionando muy bien. No te vayas a foro coche, ¿vale? Si te vas a foro coche te van a tumbar el post en dos, te van a decir, ponle no sé cuánto, ¡pam! Venga, hasta luego. Tienes que saber dónde tienes que postear, ¿no? Pero yo de verdad lo digo, para mí redes sociales es lo más importante. Y tú vas a decir, pero es que hay mucho. Es que esa es la virtud de las redes sociales, tienes que hacer hueco entre toda esa gente. Y lo que tenéis que hacer es más que nada buscar los puntos fuertes de vuestro juego. Tenéis que sentar y decir, ¿dónde destaca mi juego? Es que es un shooter. ¿Cuántos shooters hay? Es que es un juego de deporte. Espérate, ¿qué es lo que destaca de tu shooter? ¿Okay? Gris es una plataforma, en 2D. Scroll 2D, de izquierda a derecha. También vertical. ¿Qué es lo que hicieron? Vamos a coger a Conrad, al artista, y vamos a basar todo a partir de aquí. Vamos a crear la narrativa del juego a través de este estilo artístico. Y vamos a combinarlo en el apartado sonoro junto con este apartado artístico. Y a partir de ahí, a relanzarlo. Blasphemous, por ejemplo. ¿Qué hizo Blasphemous? Un estilo pixel art. Hay mucho. Claro, pixel art hay cada vez más.
¿Cuál es la diferencia? Cogieron un nazareno con una espada. Ojo, es que ese es su punto fuerte. El punto fuerte es utilizar a un nazareno, que lo tienes ahí, y de repente te ponen un nazareno con una espada a combatir a todos los bichos diabólicos que existen en este mundo. Y a un Jesucristo que arranca cabeza. Es que es gloria. O sea, es que esa idea, cuando la tuvo Mauricio y el equipo, tú dices... Es genial, o sea, pues por eso he triunfado. Entonces han combinado lo mejor de ese estilo pixelar con los soul y con una idea. Entonces, intenta cogerte los Sentai y decir cuáles son los puntos fuertes que tenemos en nuestro juego. Vamos a marcarlo y vamos a hacerlo muy diferenciado. Para mí siempre existe un punto clave de cada videojuego que es el que destaca. La dificultad de todo está en encontrar ese punto. No es que tenemos un montón, no, busca ese punto fuerte. Journey, de That Game Company. Journey lo que buscaba era que el jugador se sintiera solo. ¿Cómo lo hacía? A través de la música y de una composición simplemente audiovisual, donde no aparecía ni una puñetera indicación en el mapa. Arrancas el juego, te sale el mando, te dice cómo moverlo, ya no tienes ni un indicador más. Su punto fuerte es ese. Dark Souls, ¿cómo lo hace? A través de la dificultad. No tienes indicaciones tampoco, si tienes un HUD, tienes un montón de cosas, pero basa todo su punto fuerte en la dificultad. Busca el punto fuerte de tu juego y a partir de ahí intenta escribirlo. El punto diferenciador. El punto diferenciador. Todo juego lo tiene. El problema es encontrarlo. Vale. Yo también me atrevo a decirte también otra cosa. ¿Has lanzado algún producto al mercado? Bueno, de por ahora estamos haciendo eso que acaba de comentar Nacho, ¿vale? Vamos a muchos eventos, muchísimos. Pero todavía no habéis dado el salto de lanzarlo, ¿no? Hemos intentado hacer una campaña de Kickstarter, pero nos hemos chocado contra un muro. ¿Vale? Lo hemos hecho muy mal, pero hay gente que de forma constructiva nos ha dicho el porqué, ¿vale? Y bueno, por ahora lanzarlo como tal, no. Yo animo a que no desaniméis, ¿vale? Cuando lancéis el producto. Lanzar vuestro producto, lanzarlo. No os desaniméis, salga bien, salga mal. Aprenderéis mucho de lo que haya pasado, ¿vale? Pero no os desaniméis. Es un mundo maravilloso, un mundo que puede abrir muchas puertas, pero vuestro hijo tiene que nacer. Claro. Para que después se puedan abrir otras puertas. Y lo que os he dicho antes, no tengáis miedo al fracaso. Es que de verdad os lo digo, la mentalidad española, y es que es española, es muy de fracasamos y no lo volvemos a intentar. O sea, tengo amigos americanos que se pegan un patacazo, se vuelven a cantar. No, es que claro, no. Invierten sus ahorros, o por lo menos lo intentan sin ahorros, pero es que aquí parece que fracasamos una vez y es como, ya no lo vuelvo a intentar, ya me ha salido mal. Yo antes de Manual tenía una página web que a lo mejor a algunos si os suena, que se llama No Solo Geeks. No Solo Geeks llegó a facturar pasta. En 2009 nos dio la Cibersur y la Junta de Andalucía el premio Mejor Web Periodística, porque lo único que hicimos fue una idea que se me ocurrió a mí, que fue mezclar videojuegos con cine, serie y televisión. Fíjate, ahora que lo hacen todos los medios, y a mí se me ocurrió en el 2008-2009. Nos dieron un premio, nos dieron todo. No solo que llegó la crisis de comunicación y se fue al carajo. ¿Me desanimé? Pues claro que me desanimé, muchísimo. Y dije, joder, ¿ahora qué hago? Si es que era mi retoño. Bueno, pues vamos a seguir. Y empecé a aprender de vídeo. Y después de vídeo un podcast. Y después de un podcast que tampoco salía otra cosa. Y al final, pues termina saliendo Manual. Que podría haberme, pues sí, me podría haber sido... Uf, qué mal, esto no sale y aquí se va a quedar. Pero bueno, había que intentarlo. A lo mejor vuestro primer juego no sale bien, pero a lo mejor en el cuarto os hacéis millonario. O sin hacer, o tampoco, como yo digo, no hace falta ser millonario, hace falta vivir de ello. Vivir. Ya está. Muchas gracias. Bueno, familia, pues demos un aplauso, por favor. Muchas gracias.